Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos 90:12. La noche caía sobre la ciudad como un manto silencioso. Las luces iban apagándose una a una mientras el reloj marcaba la medianoche. La cámara se acerca lentamente a un edificio de oficinas iluminado. En el último piso, detrás de un ventanal, un hombre permanece despierto. Su nombre era Arturo. Tenía 58 años y era considerado un hombre exitoso. Cuentas bancarias llenas, propiedades, autos de lujo, un despacho reconocido. Pero aquella noche, sentado frente a una mesa llena de contratos, Arturo sintió algo extraño. Una angustia profunda, una inquietud que no sabía nombrar. A pesar de sus logros, el tiempo parecía escaparse entre sus dedos como arena fina. El silencio fue interrumpido por un sonido inesperado, el tañido de un reloj antiguo. Arturo levantó la vista confundido. No había reloj en esa oficina. Sin embargo, las campanadas resonaban con una precisión inquietante. Cada golpe hacía vibrar sus recuerdos, sus decisiones, sus ausencias. Miró sus manos temblorosas. El médico le había advertido que el estrés estaba destruyendo su salud. Le recomendó descansar, disfrutar de la vida, detenerse un momento. Pero Arturo respondió entonces: «Descansaré cuando termine todo». Y nunca terminó nada realmente. La cámara foca su mirada cansada. Abre lentamente su computadora y, como si buscara una respuesta desesperada, escribe en el buscador: «¿Cuánto vale una hora de vida?». La pantalla queda en blanco por unos segundos. Luego aparece un mensaje misterioso, como si alguien al otro lado hubiera estado esperando ese momento. El tiempo no se compra, se honra. Si quieres entenderlo, debes recordar lo que perdiste. Arturo se estremece. Pensó que era una coincidencia, una publicidad extraña, un virus, pero no podía apartar la mirada. Sentía que esas palabras atraviesan su alma. El reloj invisible volvió a sonar, marcando el paso implacable del tiempo. Arturo cerró los ojos y comenzaron a aparecer imágenes fugaces. La fiesta de cumpleaños de su hijo, que no asistió, la llamada que ignoró, la promesa que olvidó. Había dedicado su vida a construir riqueza, pero había perdido momentos irrecuperables. Se levantó lentamente. Caminó hacia una estantería olvidada en la esquina del despacho. Entre libros de negocios y revistas financieras, encontró un volumen antiguo que su abuela le había regalado. Palabras de sabiduría. Casi nunca lo había abierto. Arturo sostuvo el libro como quien sostiene una llave. Tal vez pensó, allí había una guía, una dirección, una forma de recuperar el tiempo interior perdido. Mientras lo abría, una reflexión silenciosa lo atravesó. Si cada día tuviera una palabra para guiarme, si pudiera despertar con propósito, si existiera una práctica diaria para honrar el tiempo. La cámara se aleja lentamente. Arturo permanece allí, con el libro abierto y el reloj invisible, marcando un ritmo que parece acelerar. Su corazón late fuerte. Algo está a punto de cambiar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Arturo sostuvo el libro antiguo con manos temblorosas. La tapa, gastada por los años, parecía contener un misterio. Abrió la primera página y encontró una dedicatoria escrita con letra firme. «Para ti, cuando entiendas que el tiempo es el tesoro más sagrado». La firma era de su abuela. Arturo respiró profundamente. Durante años había ignorado ese regalo, pensando que era solo un libro viejo. Ahora, después de escuchar el reloj invisible, esa dedicatoria parecía un mensaje destinado a ese preciso instante. La cámara sigue sus pasos mientras camina hacia su sala silenciosa. Arturo se sienta en el sofá, abre el libro nuevamente y lee el primer versículo subrayado. La sabiduría clama en las calles, levanta su voz en las plazas. Proverbios 1:20. Esas palabras resonaron en su mente como un eco que venía del pasado. Era como si la sabiduría hubiera estado llamándolo durante décadas, pero Arturo,
Estaba demasiado ocupado para escucharla. Recordó reuniones interminables, madrugadas frente al computador, contratos ambiciosos que celebraba como triunfos. Sin embargo, esos logros ahora parecían vacíos. Comprendió que había confundido éxito con plenitud. El reloj invisible volvió a sonar. No marcaba la hora, marcaba decisiones postergadas. Arturo tragó saliva. Sentía que su vida había sido una persecución constante de metas externas, mientras su interior se desmoronaba en silencio. Se puso de pie, caminó hacia una ventana grande desde donde se veía la ciudad dormida. Millones de luces apagadas, millones de historias pausadas. Se preguntó cuántas de esas personas estaban perdiendo el tiempo persiguiendo cosas que al final no importan. La cámara enfoca su expresión. Arturo reflexiona. ¿Qué pasaría si cada amanecer comenzara con una palabra de sabiduría? ¿Qué pasaría si cada día fuera guiado con intención y si existiera un método para no desperdiciar los días? La idea lo sacudió. Al activar la reflexión diaria, el tiempo ganaría sentido. Cada día sería una inversión espiritual, no un gasto inconsciente. La cámara se aproxima lentamente a sus manos, aferrando el libro como si fuera un mapa. Arturo siente que ha descubierto un camino oculto. No uno hecho de riqueza, sino de presencia. Y ese camino podría comenzar al amanecer, con la disciplina de leer, meditar y registrar sus reflexiones. Su respiración se vuelve lenta, profunda. Piensa en la posibilidad de reconstruir relaciones, de reparar ausencias. No sabía cómo, pero intuía que la sabiduría diaria podía guiarlo. Volvió a su escritorio, abrió una libreta nueva y escribió: Día 1, despertar con sabiduría. Esa frase marcó el comienzo de algo silencioso y transformador. Arturo entendió que cada día, al escribir una intención y reflexionar sobre una palabra divina, estaría honrando el tiempo que quedaba. Sería un acto íntimo, espiritual, un cambio real. Mientras escribía, pensó en otras personas que quizá también necesitaban reconstruir su tiempo interior. Tal vez no estaban solas. Tal vez existían herramientas para acompañarlas día a día, de manera sencilla, profunda y práctica, ayudándolas a despertar espiritualmente y a vivir con propósito cada día. La cámara se aleja lentamente. Arturo cierra el libro, pero no el proceso. Algo dentro de él se encendió. Una decisión silenciosa: comenzar de nuevo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Proverbios 3:13. La madrugada avanzaba lentamente. Arturo permanecía sentado frente a la libreta abierta, como si estuviera esperando instrucciones invisibles. Sentía que algo dentro de él había despertado. No era miedo, tampoco nostalgia, era conciencia. Conciencia del tiempo perdido, pero también de la posibilidad del tiempo renovado. Miró el reloj del teléfono móvil. Solo habían pasado 20 minutos desde que escribió Día 1. Pero Arturo percibía como si hubiese cruzado un umbral interior. Había vivido décadas sin cuestionar la dirección de su vida. Ahora cada minuto parecía valioso. Se levantó, tomó aire profundamente y comenzó a caminar por la casa observando objetos antes insignificantes. Un portarretratos con una foto antigua. Él, su hijo pequeño y su esposa sonriendo en un parque. Arturo vio en sus ojos la distancia emocional que siempre había evitado mirar. Había elegido ganar dinero en lugar de ganar tiempo con quienes amaba. La cámara muestra un close en su rostro. 2 lágrimas silenciosas caen. Eran lágrimas de reconocimiento. No se puede reparar lo que ya pasó, pero se puede honrar lo que queda. Arturo abrió una gaveta donde guardaba recuerdos. Sacó un sobre amarillento. Dentro había varias notas, pequeños recortes, frases motivacionales que su abuela le enviaba antes de morir. En uno de ellos leyó: El tiempo es una semilla, si no lo siembras con sabiduría, crecerá vacío. Esa frase lo atravesó. Arturo pensó en cuántas decisiones tomó por impulso, cuántos proyectos abrazó sin alma, cuántos compromisos ignoró pensando que siempre habría mañana. Ahora entendía que mañana no está garantizado para nadie.
Se sentou no sofá, fechou os olhos e escutou sua respiração. Visualizou sua vida como una línea continua de decisiones. Algunas lo habían acercado a la prosperidad material, pero muchas lo habían alejado del verdadero propósito. En ese instante comprendió algo crucial. La riqueza espiritual y emocional no se construye en grandes gestos, sino en pequeños actos diarios. Palabras, decisiones, prioridades, presencia. Abrió nuevamente la libreta y escribió: Día 2. Escucharé antes de actuar. Sintió que cada frase era una promesa íntima consigo mismo, una forma de ejercitar la sabiduría, un entrenamiento diario del corazón. Mientras escribía, imaginó una rutina diaria guiada por reflexiones profundas, disciplina espiritual y ações concretas. Não para impressionar a ninguém, mas para transformar seu interior. Pensou em quantas pessoas como ele vivem atrapalhadas no ritmo frenético do tempo sem notar que sua alma se desintegra lentamente. Quizá, se cada dia forem guiadas por palavras sábias, despertarão. Talvez, se tivessem um recordatório diário, um acompanhamento espiritual escrito, poderiam reconstruir suas decisões, recuperar vínculos e aprender a honrar o tempo presente. La cámara se aproxima. Arturo coloca la mano sobre el libro antiguo como si fuese un pacto. Sabe que no será fácil mantener esa disciplina, pero también sabe que la transformación requiere constancia. El reloj invisible volvió a sonar, pero esta vez no sintió miedo. Era un llamado, una invitación a actuar con propósito. Respiró profundamente y, en silencio, tomó la decisión más importante: comenzar una jornada diaria para honrar o tempo, un día cada vez, guiado pela sabedoría divina. Para todo hay un tiempo señalado, un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. El amanecer comenzó a pintar de oro las esquinas de la ciudad. Arturo miró el horizonte desde la ventana, sintiendo que la luz tenía un significado distinto esa mañana. Era como si el cielo confirmara que cada día puede ser una nueva oportunidad si el corazón está dispuesto. La casa estaba en silencio. Arturo, sin saber por qué, sintió el impulso de caminar hacia su estudio, donde había pasado incontables noches calculando ganancias. Esta vez, sin embargo, no buscaba números, sino respuestas. Abrió una gaveta y sacó una caja pequeña de madera. Dentro encontró fotografías antiguas, cartas y papeles olvidados que habían quedado atrapados en el pasado. Una foto llamó su atención, él sosteniendo a su hijo recién nacido. Miró detenidamente el rostro pequeño del bebé, luego el suyo, lleno de ambición juvenil. El reloj invisible marcó un compás suave, como recordando que el tiempo es un río que no retrocede. Arturo comprendió que había permitido que los días pasaran sin intención, como un barco sin timón. Ahora, con el libro en mano, sintió que podía recuperar el control, no del reloj, sino del propósito detrás de cada minuto. Se sentó frente al escritorio. Abrió la libreta para escribir una nueva frase. Esta vez, antes de hacerlo, cerró los ojos y dejó que su respiración encontrara un ritmo sereno. Entendió que su transformación no sería un acto emocional momentáneo, sino un trabajo diario, una disciplina espiritual capaz de guiar su vida. Escribió lentamente: Día 3, priorizaré lo eterno sobre lo urgente. La cámara hace un lento zoom sobre la frase escrita. Arturo repite esas palabras en voz baja, como una oración silenciosa. Reconoce que muchas de sus decisiones fueron guiadas por urgencias superficiales, ignorando prioridades espirituales que dan sentido a la existencia. Recordó una frase de su abuela: quien invierte su tiempo en lo eterno nunca lo pierde. Ahora entendía la profundidad de ese consejo. Arturo dejó la pluma sobre la mesa e imaginó cómo sería dedicar unos minutos cada día a leer una reflexión, meditar sobre una palabra divina y anotar una acción concreta.
Visualizó un camino práctico para cultivar sabiduría a través de pasos diarios, estructurados, accesibles, diseñados para transformar lentamente el corazón y la mente. Mientras esa imagen crecía en su mente, Arturo sintió algo más, una invitación silenciosa a compartir ese camino con otros, como si la sabiduría divina quisiera extenderse más allá de su historia y alcanzar otros corazones que también cargan heridas del tiempo perdido. La cámara se mueve lentamente alrededor de la mesa. Arturo cierra el libro con cuidado y coloca la mano sobre la tapa como un gesto de compromiso. La luz del amanecer entra por la ventana iluminando el objeto antiguo, revelando su propósito. El reloj invisible volvió a sonar, pero esta vez Arturo no sintió miedo ni angustia, sintió dirección. Cada campanada era un recordatorio de que el tiempo vivido con propósito tiene un peso eterno. Respiró profundamente, sabía que debía continuar esa disciplina todos los días, que cada mañana sería parte de un camino espiritual, guiado por reflexión, palabra e acción. Intuía que com essa prática diária, o tempo começaria a tomar outra forma, não como um inimigo que foge, mas como um aliado espiritual. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de labios aumentará el saber. Proverbios 16:21. Arturo permaneció sentado frente al escritorio mientras la mañana avanzaba. A pesar del cansancio acumulado de tantas noches sin dormir, sentía una energía nueva, como si la claridad comenzara a abrirse paso entre los escombros emocionales que había evitado durante años. Miró la libreta y leyó nuevamente las frases escritas. Día 1, despertar con sabiduría. Día 2, escuchar antes de actuar. Día 3, priorizar lo eterno sobre lo urgente. 3 líneas apenas visibles en una página blanca. Sin embargo, para Arturo representaban un nuevo rumbo. Recordó cuántas veces prometió cambiar y postergó la decisión. Pero esa mañana era diferente. No se trataba de emoción momentánea, sino de convicción. La convicción nace cuando la verdad golpea no la mente, sino el corazón. Se levantó para servirse un vaso de agua. Mientras caminaba, el reloj invisible volvió a sonar, esta vez más lento, marcando un ritmo diferente, como si acompañara el despertar de una conciencia espiritual. Arturo sintió que el tiempo no había sido su enemigo, sino su maestro. Un maestro severo pero justo. Regresó al escritorio y abrió el libro nuevamente. Encontró otro versículo subrayado. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Arturo apoyó el libro contra el pecho y cerró los ojos. Comprendió que durante décadas había construido metas basadas solo en ambición. Ahora deseaba construir una vida fundada en sabiduría, propósito y presencia. Reflexionó sobre cuántas decisiones futuras podrían cambiar si cada día comenzara con una palabra divina y una orientación práctica. Imaginó su rutina transformada. Despertarse, abrir un libro con reflexiones guiadas, meditar en silencio, escribir una decisión diaria y salir al mundo con un corazón consciente del tiempo que posee. Solo unos minutos al amanecer podrían cambiar su destino. Pensó en su hijo. Pensó en cuánto daño causó por priorizar los negocios. Escuchó nuevamente en su mente la voz que atendió esa madrugada. Había dolor, pero también una puerta entreabierta. Esa esperanza movió algo profundo dentro de él. Tomó el teléfono una vez más, marcó el número, pero colgó antes de que sonara. No porque tuviera miedo, sino porque entendió que primero debía ordenar su corazón, construir un fundamento interior antes de reconstruir puentes externos. Sabía que necesitaría una guía diaria para sostener esa transformación, algo para acompañar, inspirar y dirigir sus pasos. Se acercó a la ventana. La luz inundaba la habitación. Miró el reloj real sobre la pared. Cada minuto avanzaba irreversiblemente, pero ahora esos minutos tenían sentido. Arturo sintió que el tiempo se convertía en un aliado que lo invitaba a vivir con intención. Regresó a la libreta y escribió una nueva frase.
Día 4. Tomaré decisiones alineadas con propósito. Mientras la tinta se secaba, Arturo sonrió por primera vez en mucho tiempo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba caminando en una dirección distinta. Basta una decisión diaria para transformar una vida. Una semilla sembrada con intención puede producir frutos para siempre. Ese pensamiento despertó una intuición poderosa. Quizá otras personas también necesitaban un camino así, simple y profundo, para construir sus días con sabiduría. Un acompañamiento espiritual para caminar paso a paso, día tras día, reconectando con el propósito, el tiempo y la fe. El reloj invisible guardó silencio. Arturo sintió paz, porque el tiempo se honra cuando se vive un día a la vez, guiado por sabiduría. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 14:16. La mañana había avanzado. Los rayos del sol atravesaban las cortinas y trazaban líneas doradas sobre el piso. Arturo permanecía sentado en silencio, sosteniendo el libro antiguo entre las manos. Era como si la casa entera hubiera adoptado un nuevo ritmo, más lento, más consciente. Se levantó y comenzó a caminar, repasando mentalmente pasajes de su vida. Recordó los ascensos profesionales, los premios empresariales, las celebraciones de contratos millonarios. Pero ahora esos recuerdos no le produjeron orgullo, sino vacío. Todos esos logros parecían haber sido acumulados sobre un terreno inestable, construido sin sabiduría ni propósito. La cámara sigue a Arturo mientras abre nuevamente la libreta. Observa las frases escritas y respira profundamente. Sabe que el tiempo perdido no regresará, pero entiende que cada día puede ser una oportunidad para reescribir su destino. La disciplina diaria es la clave. Un recordatorio constante de que cada decisión cuenta y que cada minuto puede ser vivido con intención. Arturo se sentó frente a la computadora y abrió su correo electrónico. Encontró mensajes sin responder, acuerdos pendientes, reuniones programadas. Antes habría sentido prisa por resolver todo lo urgente, pero esa mañana decidió priorizar lo importante. Cerró el correo sin contestar nada. El silencio interior fue liberador. Observó una foto de su familia colgada en la pared. Allí estaban su esposa y su hijo pequeño. Arturo se acercó lentamente, tocó el marco con delicadeza y permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Por un instante, la culpa amenazó con dominarlo, pero Arturo decidió usar esa emoción como combustible para una transformación auténtica. Al mirar nuevamente hacia la libreta, encontró dentro un pequeño papel doblado. Lo abrió con curiosidad. Era un mensaje escrito por su abuela, con caligrafía temblorosa pero firme. Hijo, cada día es una semilla. Si la siembras con sabiduría, recogerás paz. Arturo cerró los ojos. Esa frase resonó profundamente. Comprendió que la sabiduría no es un conocimiento abstracto, sino una práctica cotidiana. Requiere disciplina, presencia y una guía constante, especialmente en un mundo dominado por la prisa. La cámara muestra un primer plano de sus manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por una sensación de reverencia ante la posibilidad de comenzar de nuevo. Arturo escribió lentamente en la libreta: Día 5, sembraré sabiduría en mis decisiones. Mientras escribía, imaginó un camino espiritual que invitaba a despertar cada día, leer una reflexión, meditar unos minutos y practicar una acción de propósito. Una guía diseñada para sostener la transformación interior día tras día, evitando que el impulso inicial se disolviera con el paso del tiempo. Recordó personas que había conocido a lo largo de su vida. Hombres ricos, poderosos, con agendas llenas, pero corazones vacíos. Entendió que el destino de un hombre no se define por su riqueza, sino por la sabiduría con que administra su tiempo y sus decisiones. Se acercó nuevamente a la ventana y observó la ciudad despierta. Miles de personas corriendo hacia lugares, compromisos, rutinas automáticas. Arturo sintió el deseo profundo de advertirles:
de decirles que el tiempo es un tesoro que no debe desperdiciarse en urgencias sin significado. El reloj invisible volvió a sonar. Esta vez no era una advertencia, sino un recordatorio amable. La vida no se compra, se honra con decisiones diarias. Arturo respiró profundamente y cerró el libro con firmeza. Sabía que ese era solo el comienzo de un camino espiritual que podía transformar no solo su vida, sino la de cualquiera dispuesto a despertar. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no se conoce en el pecho de los necios. Proverbios 14:33. Arturo cerró el libro y respiró profundamente. La casa estaba iluminada por una luz cálida, casi simbólica. Todo parecía diferente. No había cambiado la casa, sino la mirada. A veces, cuando el corazón despierta, la realidad entera se reorganiza. Se levantó y caminó hacia la cocina. Preparó otro café, no por costumbre, sino porque deseaba saborear cada minuto consciente. Mientras esperaba, observó el vapor ascender y disiparse. Pensó en cómo durante años había permitido que su vida se evaporara sin darse cuenta. Tomó su taza y volvió a la sala. El reloj invisible marcó un ritmo suave. Arturo lo escuchó con atención, no como un recordatorio de mortalidad, sino como una invitación a vivir con propósito. Si cada día comenzaba con sabiduría, el tiempo dejaría de ser enemigo para convertirse en maestro, aliado y guía. Se sentó frente a la ventana. Las calles comenzaban a llenarse de autos, personas apuradas, vidas aceleradas. Arturo recordaba cuando él mismo corría sin detenerse a pensar. Ahora comprendía la importancia del silencio, la pausa y la reflexión. Miró la libreta y pensó en que pronto necesitaría nuevas frases para cada día. No quería improvisar. Sabía que el camino espiritual debía ser guiado, profundo, estructurado, diseñado para sostener la transformación incluso cuando las emociones fluctuaran. Recordó las palabras de su abuela: sin guía el corazón se dispersa. Él ahora comprendía que la guía diaria no solo ilumina el camino, sino que sostiene la intención, evitando que el tiempo vuelva a escaparse. Arturo abrió la libreta y escribió lentamente: Día 6. Honraré mi tiempo con conciencia. Mientras escribía esas palabras, algo en su interior comenzó a alinearse. Comprendió que honrar el tiempo no significaba vivir más rápido, sino vivir más presente. Cada decisión, cada conversación, cada pensamiento podía ser una inversión espiritual. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconciliación. Arturo sintió el deseo profundo de compartir esta transformación silenciosa con quienes amaba. Pensó en su hijo nuevamente. Esta vez, no como una carga emocional, sino como parte de su propósito. Tomó el teléfono con manos temblorosas y, sin dudar, marcó el número. «Hola, hijo», dijo con voz suave. Hubo un silencio breve. «¿Estás bien, papá?», respondió el joven. «Sí», susurró Arturo. «Estoy aprendiendo a vivir, un día a la vez». El hijo guardó silencio. No sabía qué responder. Arturo no esperaba respuestas. Solo necesitaba hablar desde el corazón. Se despidieron con una promesa implícita: reconstruir la relación día tras día, con presencia y sabiduría. Arturo colgó y miró nuevamente el libro. Entendió que el tiempo no es una moneda para gastar, sino una oportunidad para sembrar. Una jornada guiada por sabiduría podría sostener ese proceso de transformación. El reloj invisible marcó una última campanada suave. Arturo sonrió. Por primera vez en décadas, sentía que su alma tenía dirección. El sabio oye y aumenta el conocimiento, y el entendido adquiere consejo. Proverbios 1:5. El sol había subido por completo. La mañana estaba viva. Arturo se levantó lentamente. Respiró el aire tibio que entraba por la ventana y sintió que, por primera vez en muchos años, tenía claridad. No sobre el futuro, sino sobre el presente. Comprendió que la sabiduría no consiste en controlar el mañana, sino en honrar el hoy. Caminó hacia la mesa donde había dejado el libro antiguo y la libreta. Ambas parecían brillar bajo la luz dorada,
como símbolos silenciosos de un nuevo comienzo. La casa entera parecía acompañar esa atmósfera de renacimiento interior. Arturo abrió la libreta nuevamente. Leyó las frases que había escrito. Día 1, despertar con sabiduría. Día 2, escuchar antes de actuar. Día 3, priorizar lo eterno sobre lo urgente. Día 4, tomar decisiones alineadas con propósito. Día 5, sembrar sabiduría en mis decisiones. Día 6, honrar el tiempo con conciencia. 6 días, 6 semillas, 6 pasos silenciosos que ya estaban transformando su percepción del tiempo. Arturo entendió algo profundo. La sabiduría produce frutos cuando se practica diariamente, no solo cuando se conoce. Miró por última vez la foto de su hijo. Sonrió con serenidad. Sabía que la reconstrucción no sería inmediata, pero ahora tenía una dirección. Y una dirección cambia destinos. Se sentó frente a la ventana y dejó que la luz del amanecer bañara su rostro. El reloj invisible ya no sonaba. O quizás Arturo ya no necesitaba escucharlo para recordar que el tiempo se honra con decisiones sabias. Cerró los ojos y visualizó su camino futuro. Cada día iniciaría con una reflexión guiada, una palabra divina, una acción práctica para cultivar sabiduría en su vida. Comprendió que, así como la riqueza económica se construye con inversión constante, la riqueza espiritual se construye con disciplina diaria. Abrió el libro y una página cayó suavemente al suelo. Arturo se inclinó para recogerla. Era una hoja suelta, amarillenta, con una frase escrita a mano por su abuela. El verdadero sabio no espera más tiempo. ¡Comienza hoy! Arturo sintió un escalofrío. Ese mensaje era una confirmación. Miró la libreta, el libro, el amanecer. Era hora de comenzar realmente la jornada. No mañana, no algún día, sino ahora. Se puso de pie, respiró profundamente y, con voz baja pero firme, dijo: un día a la vez, porque una vida de sabiduría no se construye en grandes saltos, sino en pasos pequeños, constantes, guiados con propósito. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa bañada de luz. El silencio es una invitación, un llamado para quien escucha esta historia ahora, recordándole que cada día es una oportunidad única para sembrar sabiduría, transformar decisiones, reconstruir relaciones y honrar el tiempo que le queda. Y para quienes sienten ese llamado y desean comenzar una jornada diaria guiada, práctica y profunda, con reflexiones, acciones y enseñanzas para vivir cada día con intención espiritual, existe un camino escrito para acompañar ese despertar. Un camino silencioso, íntimo, diseñado para caminar 365 días con sabiduría, un día a la vez. La decisión comienza con un paso. La jornada comienza hoy. El camino está disponible ahora para quien quiera empezar. El enlace al libro está aquí. Si esta historia resonó contigo, comparte, comenta una reflexión, guarda este mensaje y permite que otros también despierten.